Tengo ya las 6 piezas unidas y ahora veréis, vamos a empezar a unir entre sí. Voy a coger, por ejemplo, este mismo para tener mi delantero o mi espalda. Y me hacen falta 2 más para las mangas y luego en la espalda haré lo mismo. Entonces cojo otros 2 más para poner aquí y en el otro lado. ¿Vale? Bueno, para no agobiarme me voy a dejar de momento para unir este lado y te voy a explicar cómo va la unión, que es muy fácil. Porque tú vas a tener como 6 lados. Mira, aquí te he marcado un lado de los 6 que hay. Hasta aquí, hasta este motivo hay otro lado, hasta este hay otro, ya van 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, te tienes que guiar por el punto donde acaba el motivo, aquí arribita, sin contar este que he marcado. Aquí tiene que haber 22 puntos hasta el siguiente marcador. Entonces, contando lo de los marcadores son 23. ¿Vale? Y luego hacia acá, contando los de los marcadores, habrá 23 también. O sea que de marcador sin contar, 22 marco. Bueno, pues ahí voy a contar 22 marco, por ejemplo. Dejo esto para mi parte de arriba, para mi cuello, digamos. Y la otra pieza, pues lo mismo. Tengo que coger, marcar mis 22, que son los que van unidos aquí. Porque en este caso esto irá aquí para la manga. Esto aquí arribita sería como para la manga. Bueno, pues voy a unir ahí. Tendría que unir 23 puntos, de esquina a esquina, de hoja a hoja, de hoja a hoja, con la misma costura con la que hemos unido aquí. O sea, tú te vas metiendo, dejando lo que es la espiga hacia adentro, porque tú vas entrando, a ver dónde tengo la agujita, tú vas entrando, no así en medio, sino aquí, ¿vale? Aquí, para que esto luego te quede hacia adentro. Y va de uno en uno, haciendo la costurita. Voy a unir a un lado y al otro. Entonces yo ya tengo marcado, mira, marcador en el punto que sale de la estrella. 22 puntos marcador. Un total de 23 puntos. Contando lo de los marcadores. En este lado igual. ¿Veis? Este punto es el que sale de la estrella. Pues cuento aquí, ya tengo uno. Y cuento aquí 22 más. Pongo el marcador, que mira cómo sale de aquí. Vale, pues esto es lo que ahora voy a unir. Después dejaré sin unir aquí para mi cuello, o sea, para mi parte de arriba, y ya uniré el otro que será la otra manga. Aquí, si queréis, podéis coger ya una hebra doble nada más, no hace falta que sea de 3. Vamos a añadir, pues aquí en el primer punto, que voy a anudar. Y ya sé que tengo que, donde tengo el marcador, paso la hebra. A ver, aquí que se me quede esta escondida. Y ya empezamos a hacer el cierre. Me voy así hasta el siguiente. Entro de nuevo. Y ya tengo aquí 1. Son 22 uniones las que hay que hacer. Aquí con el marcador se me engancha. Así que lo que voy a hacer es quitarlo. Porque ya de todas formas está cogido. Así que lo quito y así no me está molestando. Bueno, pues vamos a hacer toda esta costura. Entro y salgo. Entro y salgo. De nuevo me vengo hacia acá. Entro. A ver dónde entramos la última vez. Que no la ajuste tanto, que yo lo vea bien. Aquí. Entro y salgo. Entro y salgo. De nuevo. Y así voy a ir haciendo toda la costurita. Que tenemos
tanto delantero como espalda, ¿vale? Que son 3 piezas. Lo he puesto ahora mismo del revés. Este es mi centro y aquí recordad que pusimos uno y otro. Bueno, pues ahora encima vamos a poner la otra pieza, enfrentándola, esta vez del derecho. Así. Vale, así. Entonces quiere decir que esta será mi parte de delantero, ¿vale? Esta manga se queda aquí abierta. Todo eso pertenece todavía al cuello, ¿eh? Voy a poner aquí un marcador porque de ahí para abajo vamos a cerrar. Voy a poner el marcador aquí arribita en este punto de la esquina. Ahora me aseguro que desde el cierre, desde aquí, desde esta unión, hay 22 puntos, que tenemos un total con el de la unión 23, ¿vale? Y ese mismo lo voy a utilizar aquí, pues en el mismo punto, que yo creo que es este. Pero vamos, ahora me voy a asegurar igualmente, ¿eh? Contando aquí los mismos puntos. Vale, ahora, esta parte pertenece al cuello, en el otro lado igual. Aquí arribita, en la esquina, con el punto de la esquina de aquí arribita, que es este. Igualmente ahora me aseguraré. Entonces tendremos desde el marcador 22, 22, 22. Que en realidad son 23 porque tenemos que contar también lo de los marcadores. Bueno, 23, 23, 23. Bueno, esto para el cuello. Y además ya sabéis que tenemos esto del revés y esto lo hemos montado encima. Ahora voy a hacer una costura. Esto va abierto, esto lo tendremos que recuperar a los puntos con la aguja circular para hacer el cuello. Ahora voy a poner aquí un lado entero, o sea, mis 22 puntos contados desde el marcador, aquí, que lo estoy haciendo a ojo, pero yo digo que los voy a contar para asegurarme, ¿eh? Antes de hacer la unión. Y ahora busco la otra esquinita de aquí arriba, que sería este punto. Aquí va una costura. Aquí va una costura. Venga. Y del otro lado igual. Vamos a empezar haciendo esas costuras, que es lo que nos cae por el brazo. Aquí arriba está como mi bajo hombro y esto es lo que cae por el brazo. Aquí. Ahora toca hacer estas dos costuras. ¿Vale? Y todo esto es como mi cuello, aunque lo veas muy, muy grande, ¿eh? Porque ahora lo vamos a disminuir. Vale. Luego ya os explico qué hacemos aquí, porque aquí ya nos quedan, en los lados aquí nos queda de la manga estas dos esquinas, Vale, pues esta que va a continuación va abierta y esta es la que va cerrada, que ya lo siguiente es el cuerpo, pero el cuerpo no lo vamos a cerrar porque ahí tendremos que hacer algo para que aquí nos quede como más tamaño, ¿vale? Entonces, te explico. De las mangas de los 6 lados, uno va unido al delantero y a la espalda también. Cada uno, ya hemos hecho por separado las 3 piezas y luego las otras 3 piezas. Bueno, pues la primera de las 3 piezas, por ejemplo, la manga de derecha, que tengo aquí a la mano derecha, va unida un lado de los 6 al cuerpo, teniendo en cuenta que aquí el cuerpo tengo un lado nada más, pues a continuación. El siguiente lado se queda abierto porque sigue perteneciendo al cuello. Y es el siguiente el que vamos a unir ahora, ¿vale? Y del otro lado igual. Voy a hacer la costura y nos vemos. Ya hemos cerrado también aquí en los laditos de la manga. Mira, me lo he probado y hay que cerrar el siguiente lado también. Este también lo vamos a cerrar. Que después la imagen que yo os compartí, esta es la parte que va como fruncida. O sea, va cosida y fruncida, pero yo no la voy a fruncir.
porque yo le quiero sacar un puño, no lo quiero dejar en más corto, lo quiero alargar la manga. Si tú quisieras dejarla fruncida, esta parte la coces y la frunces, ¿vale? Pero yo la voy a coser normal, esta manga y la otra igual, ¿vale? La otra, a ver, está por aquí. Este es el delantero, esta es la apertura de la manga. A ver, ¿dónde está la costurita? Aquí, que aquí es que no me entra, ¿vale? O sea que esos 23 puntos de nuevo, o sea, o esos 22, porque ya el 23 está cogido aquí. Vamos a coserlo. Estamos cosiendo de la manga estos dos laditos. Vale, pues lo siguiente, hemos tejido aquí la manga como esas dos esquinas, digamos, ¿no? Vale, pues la siguiente esquina no se va a coser y la siguiente sí se va a coser. Para dejar este espacio para la manga, para el brazo, y aquí ya estamos hablando de que vamos a unir aquí lo que queda, ya no me queda más lados en la manga, ya lo siguiente es la pieza central, que es la del cuerpo, que esa ahora se deja porque luego tendremos que hacer aquí algo para que antes de unirla, si no el cuerpo me queda muy chico, voy a tener que hacer como un añadido aquí con otro tejido para darle aquí la anchura para el cuerpo. Entonces esto es manga y aquí hay que cerrar. Y esta es la apertura del brazo. En la otra manga hacemos lo mismo, ¿vale? Entonces, repito, de la pieza de la manga, bueno, pues tengo una delante y otra detrás. Este lado va al cuerpo. El de arriba va abierto. En la parte de atrás hacemos lo mismo. Va al cuerpo, el de arriba va abierto. Unimos dos lados. Dejamos el siguiente abierto y el último ya lo vamos a unir. Yo tengo aquí puestos mis marcadores, que ya he contado mis puntos, y voy a unir ahí. En la otra manga igual. Entonces, una vez que ya has terminado todas esas costuras que tenemos que hacer, mira, te queda. Esta es la parte central, la del cuerpo. Tengo uno debajo y otro encima, ¿vale? Que tiene libre 1, 2, 3 espacios y 4. Porque el 5 y el 6 está cogido a las mangas. Entonces te queda como un cuello súper inmenso que tú estarás diciendo, me estoy equivocando en algún lado porque esto tan grande como hace. Pues sí, es así de grande. Ahora vamos a recoger los puntos y vamos a hacer disminuciones, no os preocupéis. Y entonces te queda la manguita así, que tienes estos dos lados, aquí este libre y el que va al cuerpo lo cerramos también. Que ya lo siguiente, como veis, es el cuerpo. Bueno, pues cojo unas agujas de un número menor, pues si estaba trabajando con el 7, voy a coger la del número 6 para que me quede más cerradito. Y aquí vamos a ir recuperando puntos, teniendo en cuenta que tenemos desde esquina a esquina 23 puntos. Entonces, nuestra esquina será como nuestro punto del centro y lo vamos a marcar con un, así, con un marcador, para saber dónde tenemos el centro. Que en este caso, como está aquí, es la unión de la costura. Entonces voy a hacer así. Lo voy a poner por aquí para tenerlo en cuenta. ¿Vale? Que ahí hay uno, porque en esos sitios tendremos que hacer esquinas. Y ahí irán las disminuciones. Mira, aquí tenemos otro. Esta es la costurita. Entonces, donde tenemos la costurita vamos a poner marcadores. Ya llevo 2. 3. 4. 5. Y aquí tengo el sexto, que me he quedado sin marcadores, pero voy a coger uno y voy a marcar. Vamos a hacer eso, voy a ir cambiando de aguja. Tengo aquí ya mi número menor de aguja, un marcador que nos va a hacer falta, luego va a marcar donde termina y empieza la vuelta, y el material ya. Bueno, pues voy a empezar, no quiero empezar en las esquinas porque ahí tenemos que hacer las disminuciones, entonces lo que voy a hacer es contar aquí
que aquí voy a tener un punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Vale? Aquí están los 23. Bueno, pues el del centro sería el 11 y 11, 22, sería el 12, ¿no? Pues cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí en el 12 voy a añadir el hilo, el material. Vamos a anudarlo. Y luego voy a tener en cuenta que este es mi centro. O sea que aquí tiene que haber 11 y aquí 11 y este es el 12. ¿Vale? Para que nos queden siempre los 23 puntos. Entonces vamos a sacar, vamos a empezar a sacar. Simplemente, ¿vale? Cuento. Este es el 12 y voy entrando 13, 14, 15, 16, 17, a ver, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Y coincide donde tengo el marcador. 23. ¿Vale? Aunque no tenga aquí 23. Luego los completo. Ahora tengo que tener hasta la otra esquina. Pues tengo que tener, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¿Vale? Porque el 23 es este. Venga, pues vamos haciendo así. Otros 23. Hasta el otro marcador. De marcador a marcador, 23. Tengo en total 138 porque multiplico 23 por 6. Vale. Pues ahora, aquí ya vamos a empezar la vuelta número 1 y tenemos que saber que este es mi comienzo y este es mi final. Aquí pongo el marcador. Y empezamos con la vuelta 1. Entonces a mí me gusta cerrar la vuelta en realidad. Voy a hacer de aquí, vamos a sacar aquí un punto. ¿Cómo lo sacaríamos? A ver. Así. No. No, 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 no. Vamos a sacar un punto cerrando antes de poner el marcador. Pues de aquí mismo, de aquí abajito. Saco otro punto. Y ya me va a costar porque ya está todo, ha encajado súper bien. Y ahora no tengo sitio para sacar otro punto, pero hay que sacarlo. Aquí abajito. Tampoco. Habría que sacar otro punto, a ver de dónde. A ver si me dejara. Que hay aquí una hebra que me está molestando. Ahora la he sacado. Vale. Voy a pasarlo aquí. Y voy a trabajar este punto. Pues ahora tengo que saber cómo me va a coincidir. Porque si tengo 23... este sería mi número central, el 12. Yo lo voy a trabajar del derecho. ¿Vale? Ay, que se me ha salido. Voy a trabajarlo del derecho. Vale, tengo mi primer punto. Lo voy a volver a pasar. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a poner el marcador. Ya hemos cerrado la vuelta. He trabajado aquí.
12. Vamos a calcular. A ver cómo nos va a coincidir. Si hago, ya he hecho un derecho, 2 derechos. Sería 1, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 derechos. Y aquí me salen, serían 3 revés. ¿Vale? Para que me quede el de antes, este y este. Y luego tendremos que hacer, a ver si nos coincide. Aquí tengo los 3 revés. 2 derechos, 2 derechos, 2 revés, 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 2 derechos, no me coincide. Bueno, voy a hacer primero el cálculo de cómo vamos a distribuir los puntos antes de nada, porque una vez que está hecho me da mucho coraje deshacer. Entonces voy a calcular primero y ahora te indico. Es que como me he quedado aquí que empezamos en el centro ya tengo el lío, pero tengo que calcular que desde en la esquina me quede siempre lo mismo. Ahora creo que sí que lo tengo. Este derecho que hemos hecho es como el segundo derecho que tenemos que hacer. Aquí terminaré con, antes de cerrar la vuelta, con otro derecho. Entonces ahora vienen 2 revés. Entonces hago 1, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 1 y 2, 2 derechos, 1 y 2, 2 revés, 1 y 2, 2 derechos, pues ya sería, ya tengo el marcador, un derecho, ¿vale? Un derecho, ya tengo ahí puesto el marcador. Donde tenemos los marcadores de la esquina, un derecho. Y ahora, aquí hemos terminado justo antes con 2 revés, pues empiezo igual, con 2 revés. Y vamos así hasta el otro marcador, veréis. 2 revés. 2 derechos. 2 revés. 2 derechos. 2 revés. 2 derechos. 2 revés. Aquí, ¿qué ha pasado? Que no lo he cogido entero. Un segundito. Uno y 2. 2 derechos. 2 revés. 2 derechos. Y me tienen que quedar ya 2 de revés, nada. 1 y 2. Y aquí, como tengo el marcador, es solo un derecho. ¿Vale? Pues así ya vamos a dar la vuelta entera. Así completé la vuelta. Mira, aquí estoy que he hecho mi última esquinita. He hecho mis 2 izquierdos, o sea, 2 revés, un derecho. Pues ahora empiezo de nuevo con 2 revés, porque después de la esquina vamos con 2 revés. Ahora van 2 derechos, 2 revés, 1 y 2, 2 derechos, 2 revés, y me tiene que quedar un derecho antes de... ¿Veis? Porque los siguientes son 2. Yo había hecho 1 y me tienen que quedar 2. Me está faltando un punto y me lo tengo que inventar. Así que nos falta aquí un puntito, vamos a inventarlo.
paso, porque aquí hemos cerrado la vuelta y aquí me está faltando un punto. Voy a inventarlo de dónde puede. Enganchamos aquí mismo, a ver dónde puedo enganchar. Aquí, venga, aquí, vale, y aquí hago no voy a poner todavía el marcador porque en realidad tengo que hacer aquí un derecho. Ahora hemos terminado la vuelta, ¿vale? Aunque me quede un derecho aquí y otro aquí. Empezaré la vuelta número 2 y en esta vuelta número 2 vamos a hacer la cantidad de vueltas que necesitemos hasta quedarnos con un cuello estrecho lo suficiente como para que nos quede cómodo. Aunque ya habéis visto que no es muy estrecho. Pero tenemos que ir reduciendo las vueltas que necesitemos. En cada vuelta vamos a ir quitando un punto de cada lado de la esquina. Porque estos tres los vamos a convertir en uno en las esquinas. Entonces, vamos a coger como un separador de puntos, como una aguja auxiliar, para que no nos cueste ni se nos vayan los puntos. Lo tengo por aquí preparado y voy a tejer hasta la esquina. Esta es mi vuelta número 2. Y ya como esta vuelta, vamos a hacer todas las vueltas que necesitemos. Como te encuentres, ¿vale? Ahora trabaja los puntos que te encuentres. Me encuentro un derecho. A ver, un derecho. Ahora me encuentro dos revés. Dos derechos. Dos revés. Dos derechos. Voy mirando porque te tienes que quedar justo aquí uno antes de la esquinita, ¿vale? Entonces en vez de hacer dos revés solo tengo que hacer uno. Vale. Y ahora estos tres, el que está antes de la esquina, el de la esquina y el de después, los vamos a disminuir. Pero tengo que sacar este punto porque lo tengo que mover de sitio. Bueno, perdón, no es ese. Vamos a pasar este primero. El que movemos de sitio es que yo al del centro me lo dejo aquí aparte. Ahora me llevo el que pasé sin tejer y el del centro lo pongo en primer lugar. ¿Vale? De esta forma. Tenemos que hacer siempre. Y ahora sí, ya los tres puntos del derecho cogidos por detrás. Aquí hemos hecho nuestra primera disminución. Cuando lleguemos a la otra esquina hacemos lo mismo. Ahora continuamos el patrón, pues con los puntos como nos lo encontramos, que nos vamos a encontrar solo un revés, porque hemos disminuido ya uno. Y luego en cada vuelta, pues como te vayas encontrando, ¿eh? Si hay uno, uno, si hay dos, dos. Aquí hay uno de revés y llevan dos de derecho. Dos de revés. Dos derechos. Voy a la otra esquina y nos vemos. Para repetir lo que he hecho aquí para que veáis cómo. De nuevo. Llegando a la otra esquina, que ya he hecho mis dos derechos y aquí tenemos dos de revés, pero ya sabéis que solo podemos trabajar uno porque el otro es el que está ya justo delante del punto de la esquina y no lo podemos trabajar. Me voy a pasar este aquí de momento. Ahora separo y paso de nuevo el que había pasado a la derecha a la izquierda. Y este que es el central, y lo tengo aquí en la auxiliar, lo pongo en primer lugar. Y ahora sí, hacemos los tres puntos juntos del derecho cogiéndolo por detrás. ¿Vale? Y así nos va a quedar aquí un nervio, que es el que nos va marcando las esquinas. Tenemos 6 esquinas. Hacemos esto en todas las esquinas. Ahora trabajo los puntos como me los encuentro. Hasta la siguiente esquina. Un revés. Y ya van dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, todo el tiempo así, ¿vale? Hasta terminar con un revés y hacer la disminución. Porque ya tendría otra esquina. Vamos a completar la vuelta y nos vemos en la segunda vuelta, que es hacer lo mismo, pero bueno, quiero hacer otra vuelta más para que vayáis viendo. Completada la vuelta con dos revés y un derecho. Terminamos con un derecho y empezamos con un derecho, porque estamos en el centro. Bueno, pues así todo el tiempo ahora, las vueltas que nos hagan falta, hasta tener la medida.
Aquí, como estoy en mitad, llego pronto a la esquinita. Los puntos, ¿cómo te encuentras? Pues aquí me encuentro un derecho. Y ahora van 2 revés. 2 derechos. 2 revés. 2 derechos. Y ya me encuentro un revés y la esquina. Pues hay que repetir. Paso aquí en espera. El auxiliar esperando. El que tenía en espera lo vuelvo a pasar y ya el del auxiliar. Y ya los 3 juntos. ¿Veis? Nos va creando aquí esta costurita con las disminuciones. ¿Cómo me lo encuentro? Pues me encuentro 2 derechos, 2 revés. 2 derechos, 2 revés. Así hasta la siguiente esquina y repito todas las esquinas iguales. ¿Vale? Y se te va haciendo esta disminución. ¿Vale? Las vueltas, pues no sé la cantidad de vueltas que tendré que dar. Cuando voy haciendo, voy viendo, te daré al final la cantidad de vueltas. Esta es la segunda vuelta, se ven fácil, 1 y 2. Ahora te diré cuántas necesitaremos. El total de vueltas que he dado son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Ya me queda el cuello, pues perfecto. Y aquí arribita te va a quedar en cada tramo, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así que 9 por 6 es lo que te queda aquí de puntos, ¿vale? Bueno, pues ya más pequeño no, porque no te entra la cabeza. Ya nos falta hacer los puños. Aquí en la parte de la manga para reducir esto un poquitín y alargar un poquito, ¿vale? Y en esta parte de abajo, que es nuestro costado, aquí hay que añadir porque no nos llega, ¿no? Entonces lo que haremos es una especie de cuña, ¿vale? Bueno, os voy a enseñar, aquí esto lo he hecho para hacer la prueba, pero realmente no, al final no lo voy a hacer así, pero bueno, me va a servir para que entiendas qué es lo que tenemos que hacer. Es una especie de cuñita, ¿vale? De triangulito para que aquí nos aporte este tramo que nos está faltando de tejido en los costados. Pero lo voy a hacer al final, no con esta puntada, la voy a hacer mejor con esta misma puntada de 2×2. Y bueno, el largo que vamos a necesitar, pues se mide de esta forma. Vamos a poner nuestra pieza así. Y a ver cómo la puedo poner para que la veáis mejor. Aquí. Entonces vamos a medir desde el punto de la esquina, ¿vale? Porque aquí tenemos estas dos esquinitas de la estrella de aquí abajito. Y entonces es más o menos lo que nos va a tener que medir. Pues sería aproximadamente unos 32 centímetros. Pero también podemos hacerlo contando aquí los puntos y así sabemos las vueltas que tenemos que dar, que serían desde la esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Pues como 23, 23, 24 vueltas, que son los puntos que tenemos aquí, para que luego nos coincida a la hora de hacer las uniones, la costurita. ¿Vale? 23 vueltas de altura y yo creo que de ancho también se puede medir de esta forma y tú te puedes dar el ancho que te guste. Yo mido mi cadera, que es donde me llega el largo de este suéter, y me hacen falta 96 centímetros. Entonces, si yo tengo aquí, en cada pieza, tanto en delantero como en espalda, medimos, y si yo tengo aquí 31, más o menos tengo 30. Tengo 30 y 30, 60, hasta 96 me están haciendo falta 36 centímetros más. Pues vamos a dividirlo en las piezas. 36 centímetros más,
Quiere decir que voy a necesitar más o menos, pues, como 18 centímetros a cada lado, ¿no? O sea que cada pieza me tiene que medir de ancho 18 centímetros. Bueno, yo creo que voy a montar unos 30 puntos, 28-30 puntos, y luego ir haciendo el triangulito. Y bueno, pues eso. Empezamos por ahí, por ejemplo, ¿no? Hacemos las dos piezas que necesitamos para cada lado y lo cosemos, y después ya por último los puños. Entonces yo ya hice uno de los costados. Mirad cómo ha quedado perfectamente, ¿vale? Y voy a hacer el otro con vosotros. Ya con esto tengo yo la medida que necesito. Mira, aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿vale? Para que después cuando nos lo pongamos tengamos... Mira, lo voy a poner así para que lo entendáis mejor. ¿Veis? Aquí tengo yo lo que me estaba faltando y me está faltando aquí. Así que voy a hacer esta cuñita con vosotros. Empezamos montando 30 puntos en nuestra aguja, la aguja del tamaño con que tejimos el proyecto, no la del cuello que era más pequeño, recordad. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas de 2×2, empezando con 2 revés. Esta primera vuelta voy a trabajar este punto, pero después será el de orillo, no se trabajará, ¿vale? Aquí como es mi primer punto lo tengo que trabajar. Dos revés, dos derechos y así, dos revés, dos derechos, dos revés, y terminas con dos revés. De todas formas, en toda la vuelta el último punto sería revés, tocara como tocara, porque vamos a trabajar ahora todo el tiempo como se nos presentan los puntos. Pero acuérdate que el primero siempre será un deslizado a partir de ahora. Pasamos así, deslizamos, y ya a partir de lo siguiente vamos a trabajar cómo te encuentran los puntos. Entonces yo aquí me encuentro un derecho de momento, solo uno. Y aquí ya dos revés, dos derechos, dos revés. Esta vuelta me encuentro que termino con dos derechos, pero yo solo voy a trabajar uno, trabajas uno, porque el último siempre va a ser revés. Vuelta número, hemos hecho la vuelta número 2, vamos a hacer la vuelta número 3 y repito. Deslizo, ahora veo que tengo aquí un revés y dos derechos, dos revés, dos derechos. Bueno, pues así vamos a trabajar hasta tener un total de 4. Con esta es la 3, pues me falta una más. Tengo las 4 vueltas y a partir de ahora vamos a hacer disminuciones. Ahora toca una disminución que haré al principio y al final. Después tejeré 3 vueltas sin disminución, de nuevo disminución, de nuevo 3 vueltas sin disminución. Así ya hasta ir creando el triángulo. Y hasta quedarnos arriba. Bueno, ya cuando nos quedemos, que tengamos un total de 10 puntos, os tengo que ver porque haremos disminuciones, una sí, otra no. Vale, pues vamos a hacer esta vuelta de disminución y siempre será cuando toque, siempre te va a tocar que cuando tengas aquí la colita que está del derecho, haces disminución una vez, luego haces vuelta del revés, vuelta del derecho, vuelta del revés y de nuevo disminución. O sea que del derecho haces una vez sí y otra no. Aquí deslizo, siempre se hace así, ¿eh? Deslizamos el primero. El segundo te toque como te toque. Aquí me tocaría hacerlo al revés, pero no da igual, ¿eh? Siempre se hace así. Lo pasamos. El siguiente lo trabajo del derecho. Y este que he pasado, hago el cierre. ¿Vale? Así se hacen las disminuciones aquí en el lado derecho, que van tumbados hacia la izquierda. Ahora voy trabajando los puntos como me los encuentro hasta 3 puntos antes del final. Aquí estoy 4 puntos antes del final. Aquí tengo que hacer el derecho y aquí estos 3 puntos últimos te toquen como te toquen hacerlo, que aquí me toca un derecho y aquí un revés,
da igual. Yo voy a coger estos dos, el último no, estos dos, los voy a trabajar del derecho, juntos. De esta forma. Y ya el último, que siempre es un revés. Entonces la vuelta que toque disminución se trabaja de esta forma las disminuciones a un lado y a otro. Ahora me toca hacer 3 vueltas sin disminuciones. Y trabajando los puntos como me los encuentro. Aquí me encuentro un revés. El primero lo desliza, los siguientes como te los encuentras. Aquí me encuentro 2 revés. 2 derechos, 2 revés. Cuando llega al final, el último punto del revés. Voy a trabajar esta vuelta y 2 más para tener 3 y volver a hacer disminución. De todas esas 3 vueltas tienes que hacer ya la de disminución, siempre te coincide del derecho. Y repito esto todo el tiempo. El primero lo paso, el segundo lo paso también, el tercero lo trabajo del derecho y cierro aquí el punto. Ahora voy trabajando hasta llegar 3 puntos antes del final. Trabajando los puntos como me los encuentro. Tienes aquí tus 3 últimos puntos y los tejes del derecho cogiéndolos por delante. Cierras 2 juntos del derecho por delante. Voy aquí a hacer así para que me entre bien la aguja y trabajo esos 2. El último siempre del revés. Bueno, pues hemos hecho otra vuelta de disminuciones. Entonces haremos 3 sin disminuciones. Y cuando toque la cuarta haremos de nuevo la disminución. De esta forma que te he enseñado. Entonces cada 4 vueltas, digamos, va a disminuir 2 puntos. Si teníamos 30, ahora tengo que tener 4 menos, porque he hecho 2 veces disminución. Entonces tendría 26. Bueno, pues vamos así hasta tener 10 en las agujas, que nos queden 10 puntos en total. Ahora tengo ya los 10 puntos en la aguja. Mira, en la vuelta anterior hice la disminución, tenía 12 y ya me quedé con 10. He hecho una vuelta de revés y ahora de nuevo estoy del derecho y vuelvo a hacer disminución. Ya hacemos una vuelta así y otra no disminuciones, ¿vale? Entonces, como os digo, hice del derecho a la disminución, de revés una vuelta sin disminución y ahora ya disminución, porque ya solo me quedan 10 y vamos a ir haciendo más disminuciones. Entonces, hacemos igual. Aquí tengo que pasar, trabajar el punto y ya he hecho mi primera disminución. Trabajo como me encuentro hasta 3 antes. Ya estoy aquí. Estos 2 los trabajo juntos por delante del derecho y el último del revés. Ahora tengo 8 puntos en la aguja. Voy a trabajar la vuelta del revés sin disminuciones, con los puntos como me los encuentro. Aquí tengo que hacer 2 revés, un derecho, un revés y el último que es revés. De nuevo disminución. Ya con esta que hagamos ahora tendremos 6 puntos. Paso orillo, paso el siguiente, trabajo derecho, cierro, trabajo como me encuentro hasta 3 antes, 1, 2, porque ya estoy aquí, cierro, estos 2 juntos y el último del revés. Tengo 6 puntos, trabajo la siguiente vuelta como se me presenta. Se me van a presentar todos al revés, ¿eh? Paso y trabajo todo al revés. Ahora, siguiente disminución que nos dejará con 4 puntos en la aguja. Paso, paso, trabajo derecho, cierro y ya tengo aquí los 3, ¿veis? Entonces directamente ya así y el último del revés. Voy a trabajar la vuelta del revés sin disminución. De nuevo todo revés. Y aquí haremos lo siguiente.
Tengo 4. Paso, paso, hago derecho, cierro, hago revés. Y por último, ahora mismo tengo 3 puntos. Voy a cerrarlos todos del revés. Entonces, aquí tengo que pasarme la hebra por delante y cerrar todo del revés. Ya puedo cortar la hebra, pero vas a cortar la hebra bien larga, ¿eh? Bueno, no, mentira. Aquí no hace falta. Aquí, bueno, deja una colita. No hace falta tan larga porque vamos a empezar a coser desde abajo. Sí deja una colita porque la vamos a utilizar para unir arriba y que se nos quede ya fijo. Mira cuál es tu derecho, ¿vale? Que es este. Y vamos a añadirlo ya a un costado. Vale, pues mi derecho es este. Me queda la colita a la izquierda. Esta colita la voy a meter en la aguja lanera. Y aquí donde tengo el centro, justo aquí, por ahí paso. A ver, he pasado. Voy a volver a pasar. Vale, y ya lo voy a, mira, aquí, a anudar, porque lo tengo que dejar ya ahí y después rematarlo. Si quieres lo puedes dejar rematado también, con 2 nudos, y vas entrando para esconder. Ya podrías cortar. Bueno, pues tenemos la pieza. La voy a poner otra vez hacia acá, me aseguro de nuevo que la tengo del derecho. Y ahora vamos a coger unos marcadores, porque lo primero que voy a hacer es fijarlo en las partes de abajo. Entonces, a ver, aquí tengo una pieza y aquí tengo la otra, ¿vale? Voy a abrir un poquito. En primer lugar, vamos a fijarlo aquí. Mi punto de la esquinita, y aquí es donde tienes tu punto de la esquina del motivo, que sería este. Lo tienes cogido ya arriba y abajo. Y ahora vas a hacer así. Los tiras un poquito. Así que te quede parejito. De aquí. Así. Y marca el centro más o menos. Yo voy a poner un par de marcadores más para que cuando vaya cosiendo no se me vaya torciendo. Entonces esto va aquí. Busco otro centro, pongo un marcador y aquí puedes poner otro. Y ahora haremos esta costura. Cuando complete esta costura, llego aquí arriba, voy bajando para abajo en el otro lado, en el delantero, porque imagina, esto es la espalda, este es el delantero, y aquí volver a hacer lo mismo. Voy a ir quitando, cuando vaya quitando de ahí los marcadores, los voy a ir poniendo aquí, en la esquina, en el centro y el de arriba que ya está cogido. Bueno, empezamos a coser ahí. En primer lugar voy aquí donde tengo el marcador que me une los dos sitios, entro, paso por los dos y aquí voy a hacer
mi primer nudo. La hebra súper larga que tenemos que pasar por los dos lados, ¿eh? Ya puedo quitar este marcador. Igual que hemos ido cosiendo anteriormente las piezas de la manga y eso, aquí hacemos lo mismo. Voy a entrar. Esto está unido ya, pues entro de nuevo ahí. Pasamos así. Y aquí tengo que hacer lo mismo. Así. Ahora me vuelvo aquí. Paso por este lado y paso por el otro. Voy a asegurar. Bueno, pues aquí, ¿veis que esta lebrita que pasa? Pues vuelvo a pasar y avanzo un espacio. Y aquí, y avanzo un espacio. Pues así tenemos que llegar hasta arribita y luego bajaremos por el otro lado. Mira, aquí ya puedo quitar este marcador. Y te va a ir quedando así la costura. Ya estoy llegando aquí arribita. Y aquí vamos haciendo esto. A ver. Aquí estoy ya casi arriba del todo. Vale, aquí ya estoy arriba del todo. Así que hago así. Me faltaría, para que no se me quede aquí nada, aunque ha quedado bien cerrado. Ha quedado bien cerrado. No hace falta hacer nada más, me parece. Si acaso aquí. Y ahora voy a dejar un momentito aquí enganchada la aguja. Porque hacia este lado, que tenemos que ir ahora hacia abajo, vamos a poner los marcadores. Igual que he hecho en este. Primero el de abajo, después en el centro. Aquí tengo mi último punto y aquí busco el piquito de la estrellita, que sería este. Vamos a buscar el centro. Aquí. Por aquí. Bueno, pues continuamos hacia abajo. Entro. Voy a entrar así. Y repito la costura de esta forma.
Bueno, pues te dejo terminando la unión y vemos el resultado y empezamos ya con los puños. Vamos a sacar los puntos de la manga. Vamos a recuperar aquí los puntos. Entonces, a ver, esto lo voy a meter hacia adentro. Si quieres rematar antes las hebritas. Bueno, pues yo donde tenía una hebra aquí larga, lo que he hecho es anudar aquí y así me ahorro tener que añadir y luego rematar. Voy a volver a coger el número inferior para hacer los puños. Y voy sacando y voy contando 1, porque en los dos debemos tener lo mismo. Así que vamos contando. A ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Así vamos sacando 7 y tengo 46. Lo quiero dejar en 44. Entonces voy a hacer aquí, mira, y ya de paso cerramos la vuelta. Vamos a coger un marcador también. A ver, por aquí tenía yo uno. A ver, tengo que haber cogido. Me va a servir esto mismo, ¿vale? Bueno, pues este último que he sacado lo paso. Y para que me quede cerradita la vuelta, voy a estirar aquí, que no se me afloje. Voy a hacer aquí un derecho. Me lo vuelvo a pasar y voy a poner el marcador. Y ahí empieza ya mi vuelta. Tengo un derecho que ya lo tengo hecho. Voy a hacer estos dos juntos para tener esa disminución y quedarme con 44. Ahora tendría ya 44. Tengo dos derechos, pues vamos tejiendo dos derechos, dos revés. Un segundo, que se me ha metido aquí mal. Ahora, dos revés. Aquí. Vale. Dos derechos, dos revés, todo el tiempo. Vamos a hacer una cantidad de vueltas, las que necesitemos. Es que estoy puesta de pie, por eso me está costando tanto. Aquí. Uno y dos revés. Y continúo toda la vuelta. ¿Vale? Dos derechos, dos revés, toda la vuelta. Cantidad de vueltas que vamos a dar, las que os guste. Yo voy diciendo, yo de momento esta es mi primera y os diré, yo creo que por lo menos 20, ¿eh? El puño al final le he hecho 15 vueltas, tú haz las que te gusten. Yo creo que ya con esto hay suficiente. Y mirad, lo estoy cerrando los puntos de esta forma. Yo voy a trabajar los puntos, voy trabajando un punto, cierro, pero los voy trabajando como me los encuentro. Estos dos me los he encontrado del derecho, los trabajo del derecho. Los siguientes me los encuentro del revés, pues los voy trabajando del revés. Derecho. Y ya me queda aquí dos revés. Estoy haciéndolo con el cierre más sencillo que hay, de punto. Y en el cuello, que no lo enseñé, pues he hecho este cierre también, pero todos los puntos del derecho, aunque me encontrara derecho y revés como aquí.
para que me quedara el cierre recto. Aquí lo he hecho así. Mira, aquí ahora mismo habría que unirlo con este, pero yo lo que hago es cerrar la vuelta ya y con una aguja lanera remato ahí mejor, ¿vale? Bueno, lo que te estaba explicando del cuello es que lo he trabajado con el cierre igual, este es simple, pero trabajando todos los puntos del derecho. Me los encontrara del derecho, del revés. ¿Para qué? Para que me quedara el cierre, a ver, para que me quedara el cierre recto, ¿vale? Aquí, recto. Sin embargo, aquí en el puño, yo prefiero que me quede el cierre haciendo elástico. Entonces, por eso lo he trabajado así. Aquí, que hemos cortado, ya hemos terminado la vuelta, me faltaría que tengo que cerrar aquí. Pero eso mejor con una aguja lanera. Entonces yo aquí me voy a ir a mi primer punto, que es este derecho. Paso por ahí. Y ya he cerrado la vuelta. Voy a hacer una más. Una vez más. Aquí y aquí. Bueno, pues ya rematamos hebra. Y he terminado un puño. Tengo que hacer el otro igual. Y habría terminado ya todo. Ya me quedaría, luego remataré la hebra. Ya me quedaría, pues rematar eso, las hebras. Entonces este puño así anchito que yo me he hecho es opcional. Si tú quieres hacerte un puño más estrechito, pues tienes que hacer menos puntos. Una vez que has recuperado los 46 puntos, pues si quieres, pues lo puedes dejar en 24. Serían, no. Tiene que quedar un múltiplo de divisible en 2 para que luego empieces con 2 derechos y termines con 2 revés. Podrías dejarlo con 28, que serían 14 y 14, por ejemplo, y ya te va a quedar más estrechito. Pero yo, como hice una prueba más estrechito y me gustó más así anchito, cuestión de gusto, ¿vale? Tú podrías hacerlo más estrechito y entubarlo todo lo que quieras, como en algunas imágenes podéis ver que hay en Pinterest y en muchos sitios. Incluso no hacerle puño, porque también está la opción. Y también he visto imágenes en internet que te viene, a ver si le doy la vuelta bien, que te viene sin puño. Entonces ya es cuestión de gusto. Que te viene así, directamente ya. Hay otra imagen que no tiene estos dos cierres como yo he hecho aquí. Que he cerrado aquí dos zonas. Solo cierran una, o sea, tienes la que une aquí al cuerpo, solo cierra uno, por aquí saldría el brazo, donde yo tengo el cierre, y luego todo lo demás iría cerrado, entonces te quedaría como lo gordito aquí para el cuerpo. Y no te queda aquí tan bombacho como me queda a mí. Hay muchas formas de variar el patrón, pero bueno, yo lo he adaptado a mi gusto. Tú lo puedes adaptar al que tú quieras. Lo puedes dejar corto, lo puedes dejar largo, con puño estrecho, con el puño ancho como yo, como a cada una nos guste. Lo importante es que sabemos ya cómo se hace. Y ya se puede adaptar a cualquier persona. De todas formas, antes de empezar a cerrar el otro puño, aquí tienes que ya he cerrado igualmente. Se queda más cerrado que en el original, ¿vale? Entonces yo con esto ya es que a mí me ha gustado más, pero bueno, como te digo, lo puedes adaptar a tu gusto. Bueno, pues completé el otro puño también y ya estaría listo, ya he rematado hebras y todo. Mira qué cosa más chula. Ha quedado súper bonito. No me digáis, en cualquier color que os lo hagáis, os va a quedar bonito. Me parece súper original. Bueno, para las que no sabéis a dos agujas, no os preocupéis, voy a intentar hacer algo, no va a quedar igual, pero voy a intentar hacer algo similar, ¿vale? Para que también tengáis vosotros la posibilidad. Le tengo que dar un poquito de plancha aún, ¿eh? Y bueno, si estás empezando con dos agujas, pues
paciencia, que te sale si vas viendo poco a poco o apuntando, como yo os aconsejé al principio, una libretita y apuntar vuelta a vuelta y paciencia. Si tienes que deshacer, no pasa nada. Se vuelve otra vez a hacer y hasta que salga. Que en mi caso ha sido así, os lo garantizo. He hecho y deshecho un montón hasta que me ha salido. Bueno, pues merece mucho la pena. Así que no te lo pienses, háztelo. 775 gramos, ahí es nada, se ha llevado la prenda, ¿eh? Se lleva bastante material. Pero bueno, para que quede así de bonita, no queda más remedio. 775 gramos de algodón, que a lo mejor con otro material que pese menos, igual te hace falta menos. Pero yo te digo lo que me ha salido a mí. Y bueno, pues nada más que decirte que ya estás viendo, has visto cómo queda, que te animes a hacerlo y que nos vemos muy prontito. Hasta luego.